Buenas tardes, mis niños y niñas de séptimo básico. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Les habla la profesora Sofía Chávez, encargada de trabajar el área de matemática con todos los séptimos. Esta semana solo habrá repaso de contenidos. No vamos a avanzar en objetivos. Y recuerden que del 1 al 7 de julio estamos con una semana de reflexión. Y para comenzar, las instrucciones que doy cada semana. Primero que nada, vamos a buscar un lugar cómodo para trabajar. Luego, vamos a reunir todos nuestros materiales que necesitamos, nuestro cuaderno, nuestros textos, lápices y el estuche si así lo desean. Vamos a resolver en el cuaderno de matemáticas solamente cuando corresponda, con letra clara, respetando mayúsculas, tildes y reglas ortográficas. Respetaremos el tiempo estimado de cada clase. Distribuiremos el tiempo como nosotros nos estime conveniente. Y vamos a registrar en el cuaderno indicando la clase, la actividad y el número de la pregunta. Frente a cualquier duda, se pueden comunicar a mi correo schavez@cmchmarista.cl. Y recuerden que este video se sube a la plataforma de YouTube, donde ustedes lo pueden descargar e ir viéndolo pausadamente. Y luego de estas instrucciones, vamos a ir al objetivo de esta clase. Como dije anteriormente, el objetivo de esta clase es solamente repaso de contenido. Entonces, en el número 1 tenemos los números enteros, que fue lo primero que vimos a principio de año. Sumas y restas. Luego, multiplicación y división de fracciones. Luego, decimales, porcentaje y por último, lenguaje algebraico. Y vamos con el primer contenido de repaso. Y este primer contenido fue los números enteros. Y para recordarlos, vamos a ver qué es lo que eran los números enteros. Un número entero es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, su opuesto y el cero. Recuerden que los números opuestos son los números negativos. Comienzan en -1 y terminan en el infinito. Y los números enteros positivos igual comienzan en el 1 y terminan en el infinito. Y luego se nos agrega el 0. El 0 no es ni positivo ni negativo, es un número neutro. Por ende, jamás va a llevar signo el 0. Y luego de este concepto nos vamos a lo que es suma y resta de números enteros. Suma y resta de números enteros. Si tengo dos números con signo positivo, los sumo y luego pongo el signo positivo. Si tengo dos números con signo negativo, también sumo y pongo el signo negativo. Si tengo un número con signo positivo y otro negativo, resto los valores de ambos números y me quedo con el signo del número mayor. Y vamos a ver un ejemplo. Y comenzamos con nuestro primer ejemplo. Tenemos -2 menos 5. Como los dos números tienen el mismo signo, yo voy a sumar. Y eso me da 7. Y le coloco el signo del mayor. Acá da lo mismo cuál signo porque son los dos signos iguales. Entonces me queda -7. Vamos con el segundo ejemplo. Más 3 más 9. Acá tengo dos signos iguales, por ende voy a sumar. Y 9 más 3 son
12. Y me queda con signo positivo. Porque acá da lo mismo el signo porque son los dos signos iguales. Vamos con el tercer ejemplo. Menos 5 más 3. Y acá, como los signos son diferentes, voy a restar. 5 menos 3 es 2. Y me quedo con el signo del número mayor, que sería 5. Me quedaría negativo. Vamos con otro ejemplo. Más 9 menos 4. Acá tengo signos diferentes. Recuerden que cuando el número no tiene el signo, se asume que este signo es positivo. Y acá voy a restar. 9 menos 4 es 5. Y conservo el del signo mayor, que en este caso era el 9. Y me queda más 5. Y luego de esto, seguimos avanzando. Después de esta suma y resta, nos vamos a ir a trabajar con multiplicación y división, pero de números naturales. Acá no van a entrar todavía los números enteros. Para multiplicar dos fracciones lo realizo en forma lineal. Y para dividir fracciones también hago una multiplicación, pero ahí hago una multiplicación en forma cruzada. Ahora vamos con el ejemplo. Y aquí vamos con el ejemplo. 2/3 multiplicado por 3/4. Como dije anteriormente, esto se hace en forma lineal. Vamos a cambiar el colorcito acá para... Entonces, multiplicamos en forma lineal. Entonces, 2 por 3 son 6. Y 3 por 4 son 12. Y así de simple es multiplicar fracciones. Ahora nos vamos con la división. Tenemos 4/5 dividido en 3/2. Aquí volvemos a multiplicar, pero ahora lo vamos a hacer en forma cruzada. O sea, ese lo multiplicamos con este y este con este. Y para no perderse, cuando yo multiplico estos dos, el resultado me queda aquí arriba. 4 por 2 son 8. Y cuando multiplico este con este, el resultado me queda acá abajo. 5 por 3, 15. Lo otro que podríamos hacer es lo siguiente. Voy a ocupar la misma fracción. 4/5 dividido en 3/2. Lo que podemos hacer acá es conservamos los 4/5 e invertimos los 3/2. Entonces nos va a dar, lo invertimos en 2/3. Y aquí podemos multiplicar en forma paralela. Y 4 por 2 son 8. Y 5 por 3 es 15. Y nos da el mismo resultado que nos dio cuando lo hicimos en forma cruzada. Y ahora nos vamos con el siguiente objetivo. Y el siguiente objetivo es la multiplicación y división con decimales, que ahí nos cuesta un poquito más. Para multiplicar un decimal por un número natural se multiplican los dos
sin tener en cuenta la coma. En el resultado se separan con la coma empezando por la derecha tantas cifras decimales como tenga el número natural. Vamos a ver en un ejemplo. Aquí multiplicamos en forma normal, pero contamos los decimales. Y acá tenía 3 decimales, y acá tenía 1, eran 4 decimales. Y cuento desde derecha a izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y posiciono mi coma en este sector. Voy a hacer un ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. 2,46 centésimos multiplicado por un entero 5 décimos. Y multiplicamos en forma normal. 5 por 6 son 30. Agrupamos 3. 5 por 4, 20, más 3 son 23. Agrupamos 2. 5 por 2 son 10 y 2 son 12. Luego multiplicamos la cifra siguiente. Nos saltamos el espacio porque vamos a multiplicar decenas. 1 por 6 es 6. 1 por 4 es 4. Y 1 por 2 es 2. Y luego sumamos. Acá nos da 0. Acá nos da 9. Acá nos da 6. Y acá nos da 3. Y contamos cuántos decimales teníamos acá. Lo vamos a hacer con otro color. Teníamos 2 decimales. ¿Y cuántos decimales tenemos acá? Un decimal. Y 2 más 1 son 3. Y cuento los espacios de derecha a izquierda. 1, 2 y 3. Y aquí posiciono mi coma. Avanzando con contenido, también vimos lo que era la división con decimales. Y acá nos costaba un poquito más. Pero para dividir con decimales, se convierte a enteros los decimales y solo se hace la división después. Para convertir a enteros los decimales, debemos buscar las potencias de 10, multiplicar por potencias de 10, por la que debemos multiplicar el dividendo y el divisor. Pero tenemos que tomar la que sea mayor. Por ejemplo, en este ejemplo dice 6 entero 24 centésimos multiplicado por un entero 2 décimos. Y la que tiene mayor son los centésimos. Entonces ambos los vamos a multiplicar por 100. Multiplicamos el 624 por 100 y nos da 624. Y multiplicamos el entero 2 décimas por 100 y nos da 120. Y luego dividimos en forma normal. Y acá tenemos otro pequeño ejemplo que es lo mismo, pero acá multiplicamos por 10. ¿Por qué? Tenemos solamente una cifra decimal. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo. 2 entero 50 centésimos dividido en un entero 5 décimos. Tenemos que ver cuántos decimales tiene cada número y el que tiene más números multiplicamos por esa potencia. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1. Entonces vamos a multiplicar por 100. Multiplicamos este por 100 y multiplicamos, este también lo multiplicamos por 100. Y para multiplicar por 100 es súper fácil. Corremos la coma los espacios de los ceros. 1 y 2. Y nuestra coma nos va a quedar fuera del número. Entonces acá queda 250. Y luego acá lo mismo. 1 y 2. Como aquí nos falta un espacio, le agregamos un
0. Y esto nos queda en 150. Y luego dividimos como corresponde. 250 repartido en 150 nos da 1 y nos sobra 100. ¿Ya? Ahora a esto le agregamos un 0 al residuo o al resto. Y ahora repartimos estos 1000 en los 150. Y acá nos da 6. Y 6 por 150 son 900 y nos sobran 100. Y acá tenemos, acá se me olvidó ponerle la coma. Acá tenemos un decimal infinito. Recuerden que cuando agrego el 0 acá, tengo que automáticamente poner la coma acá. Luego trabajamos con lo que eran los porcentajes. Y para trabajar con porcentaje, lo que necesitamos saber es qué es lo que es el porciento o qué es lo que es 100%. Vamos al concepto. Un porcentaje se denomina a una porción proporcional del número 100. Puede anotarse como fracción decimal, que expresarse el número de partes que se considera de un total de 100. Y la simbología es 2 ceros y una línea cruzada. ¿Ya? Se puede anotar como fracción o se puede anotar como número. Y para sacar este porcentaje se trabaja con la regla de 3 simple, que es lo más fácil para trabajar lo que es proporcionalidad y los porcentajes. Esta regla de 3 simple nos va a servir cuando trabajemos proporcionalidad, ¿ya? Y esta regla dice que las variables se tienen que dejar en un lado las que son de porcentaje y en el otro lado las que son de número. Y luego se multiplica cruzado y se divide por el que queda solito. Para que les quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el 20% de 150. Acá tengo las variables del número. 150. ¿Y qué quiero saber? El porcentaje. Entonces, 150 es igual al 100%. Y lo que quiero saber es cuánto es el 20%. Acá anotamos los porcentajes y acá anotamos lo que es número. Pueden ser números, puede ser dinero. Luego multiplicamos en forma cruzada y dividimos por el que nos queda solito. 150 en 20 por 20 son 3000 y divido luego por 100. Y esto me queda un resultado de 30. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, tenemos, quiero saber el 30% de este es por ciento. 4000 pesos. Estos son pesos. Y ordeno las variables. Porcentaje. Y estos son pesos. Como les digo yo en la sala, manzanas con manzana y peras con pera. Entonces, 4000
equivalen al 100%. Y lo que quiero saber yo, ¿cuánto es el 30%? Y esto es lo que yo no sé. Entonces, multiplico cruzado y divido por el que me queda solito. Entonces me queda 4000 por 30 y lo divido por 100. Cuando multiplicamos con potencia es mucho más fácil. Ahora multiplico 3 por 4 son 12, ¿cierto? Y agrego la cantidad de 0. 1, 2, 3 y 4. Acá agrego 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y esto lo divido por 100. ¿Ya? Aquí es fácil porque puedo simplificar. Vamos a borrar esto, que me quedó aquí. Nos vamos a ir a nuestro lapicito. Entonces, lo que voy a hacer es simplificar. Aquí tengo 2 ceros, simplifico S y S. Y acá tengo 2 ceros, simplifico S y S. Y me quedan 1200. Y ese es el 30% de 4000. Y después de este ejemplo nos vamos con términos algebraicos o expresión algebraica. Y lo primero que vimos en esta expresión, este lenguaje algebraico, fue el lenguaje algebraico. Y para comenzar a saber qué es lo que es, vamos a ver su concepto. Álgebra. El lenguaje que utiliza, lenguaje algebraico o álgebra es el lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos. Y además las trata como números en operaciones y propiedades. Se llama lenguaje algebraico. Álgebra es la parte de la matemática que estudia la relación, como dije anteriormente, entre números, letras y signos de las operaciones aritméticas. Y vamos con los ejemplos. Para poder trabajar el lenguaje algebraico, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos todas las partes de las operaciones básicas en matemáticas. Por ejemplo, suma, los términos de la suma se llaman sumando y su resultado se llama suma. Los términos de la resta, se llaman minuendo y sustraendo y el resultado se llama diferencia. Los términos de la división se llaman dividendo, divisor, cociente y residuo. Residuo o resto es lo que me sobra de la división. El cociente es el resultado de esta división. Y producto es el resultado de una multiplicación, ¿ya? Y sus partes son factores, como dije, producto es su resultado. Luego tenemos 2 al cubo, que es 2 elevado a 3, y 2 elevado a 2 es, en potencia es al cuadrado. Y tenemos la razón, que también es muy parecida a la división a la división, que es la fracción, ¿ya? O cociente. Y con esto nos vamos a los ejemplos de lenguaje algebraico. Entonces, el lenguaje común y el lenguaje algebraico. Por ejemplo, un número cualquiera es X, porque no se sabe qué número, entonces nosotros lo designamos con una letra. Puede ser X, puede ser B, puede ser A, puede ser cualquier letra, pero generalmente ocupamos X. Dos números cualquiera significa que son dos números que no sabemos cuáles son, entonces le designamos una letra, X, Y. La suma de dos números cualquiera nos está diciendo que cualquier número puede ser, y lo designé acá en este ejemplo con X más Y, porque dice la suma.
La adición de dos números cualquiera, también adición es sumar, entonces X más Y. La resta de dos números cualquiera, X menos Y, o A menos B, o B menos C. La diferencia de dos números cualquiera, cuando nos referimos a diferencia, es el resultado de la resta, por ende es resta. Menos X menos Y. El doble de un número significa que es dos veces ese número. Entonces, 2X o 2A o 2B. El duplo de un número cualquiera también se refiere al doble. Entonces, 2X, 2A o 2B. El triple significa tres números. El triple de un número es 3X, 3A, 3B. Ustedes designan la letra que a ustedes les acomode. El cuadrado de un número es elevar un número, que en este caso, como no se sabe, es una letra, al cuadrado, o sea, a la potencia de 2. Y el cubo de un número cualquiera, también, como no sabemos cuál es el número, lo elevamos a la potencia de 3. Cubo es 3, cuadrado es 2. Y ahora vamos a repasar lo que aprendimos hoy día. Repaso de contenido. Repasamos lo que eran los números enteros, suma y resta. Repasamos la multiplicación y división de fracciones. Repasamos lo que era la multiplicación y división de decimales. Vimos lo que eran los porcentajes y también el lenguaje algebraico. Y ahora en este ticket de salida no va a haber un ejercicio como todas las semanas, sino solamente una pregunta. ¿Qué objetivo les costó más en estas clases que hicimos? Y eso lo responden en su cuaderno. Y para concluir, quiero recordar que la semana del 1 al 7 de julio no vamos a tener clases radiales. Por ende, vamos a tener una semana de reflexión. Y como vamos a tener una semana de reflexión, les voy a dejar dos reflexiones que encontré que me gustaron mucho. Recuerden, antes de esta reflexión, que este material será publicado en el canal de YouTube para que ustedes lo tengan para su repaso. Y esta reflexión dice lo siguiente: nada es especialmente difícil si lo dividimos en pequeñas tareas. Y la segunda dice: con esfuerzo y perseverancia lograrás llegar a la meta. Y con esto, niños, me despido y que tengan una hermosa semana y nos vemos después del 7 de julio. Besitos y que la pasen súper bien.